aunque las pruebas vengan y la tormenta azote, confiamos en tu nombre, tú eres luz y salvación. Escucha nuestra voz que clama con fervor. Ten misericordia de este mundo que está envuelto en el temor. Confiamos en ti, en tu favor, creemos en tu amor. Nuestro corazón se rinde ante ti. Confiados en ti, venimos, Señor. Nuestros corazones unidos ante ti. Confiados en ti, Nos rendimos, oh Dios, llenos de esperanza, de tu paz y amor. Tu iglesia, oh Señor, aquí rendida, que alumbra las naciones con tu luz. Nuestros corazones arden de esperanza, que te clama en los momentos de aflicción. Que confía en ti, que espera en ti, que cree en tu favor. Oye nuestra voz, nos rendimos ante ti. Confiados en ti, venimos, Señor. Nuestros corazones unidos ante ti. Confiados en ti, nos rendimos a Dios, llenos de esperanza, de tu paz y amor. Confiados en ti, venimos, Señor. Nuestros corazones unidos ante ti. Confiados en ti, nos rendimos, oh Dios, llenos de esperanza, paz y de amor. our trust is in you. We come before you, Lord, with our hearts seeking to be one with you, Lord. Our trust is in you. We bow down before you. You fill us with hope, with peace and your great love. Vosotros, hermanos, qué alegría poderles saludar, qué alegría poderles sentir. Si bien no los podemos mirar, no los puedo ver, pero sí los puedo sentir. Y gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de conectarse y estar aquí en esta transmisión. Quisiera empezar esta transmisión con un verso que me gusta bastante, y es Hechos 13:47, y dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es un texto dirigido a cada uno de nosotros y esa es nuestra responsabilidad, ser luz hasta lo último de la tierra. Y ese es el objetivo principal del grupo Ministerios Edificándonos en su palabra, que el Evangelio y que su palabra pueda llegar hasta lo último de la tierra. Este día, hermanos, para mí es un día muy especial. Ya son muchos años que llevo haciendo este trabajo de presentar el Evangelio a través de los medios digitales. Pero este día, hermanos, es especial para mí porque hace poco más de... ya ni recuerdo la edad, hermano, pero tenía yo escasos 16 años cuando salí de mi pueblo natal en busca de una mejor vida. La encontré porque encontré a Dios, porque pude conocer el plan que Dios quiere para los humanos, el plan que Dios quiere para mí. Pero este día es especial, hermanos, porque alguien familiar mío, alguien muy querido, está escuchando esta transmisión desde el mismo lugar de donde yo salí. Estoy muy emocionado. Te mando un saludo, tía, que Dios sea contigo y con toda tu familia. Ella sabe a quién me refiero y es algo hermoso, hermanos. Es algo hermoso poder hacer esto y aunque los días sean difíciles, Dios siempre nos regala algo hermoso en nuestras vidas cuando decidimos servir a Dios. Pues, hermanos, este día también es especial porque estamos iniciando una nueva faceta aquí en el grupo. En la semana les dije, les puse una encuesta ahí y les dije yo que si querían, qué es lo que querían que hiciéramos aquí en este grupo. Pusimos 3 tópicos, uno era hacer debates, el otro era hacer testimonios y el tercer tópico era hacer clases pero a lo largo de la discusión, de estar opinando, yo creo que la mayoría de los que ganaron fueron que querían testimonios. Entonces el canal está abierto, el grupo está abierto. Los invito para que si tú tienes un testimonio que contarnos, pues me mandes un mensaje y podemos hacer una transmisión hablando de los testimonios, de cómo Dios ha impactado tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida. El otro anuncio que quiero hacer es que estamos abriendo el grupo para que tú también seas parte de este privilegio que tengo yo de comunicar, de presentar la palabra, de presentar a los que van a exponer la palabra en este grupo. Hermanos, eso es un privilegio muy grande porque el alcance que tienen las redes sociales, el alcance que tienen los medios digitales, es que podemos llegar a rincones que nunca nos habíamos imaginado. Pues ahora, hermanos, yo los quiero hacer partícipes a todos los que conformamos el grupo de ministerios edificándonos en su palabra. ¿Cómo? Pues me pueden ayudar a ser ustedes los presentadores, a hacer el trabajo que yo estoy haciendo ahora, pues ustedes lo pueden hacer. No necesitan tener ninguna experiencia y yo voy a estar manejando todo desde aquí, desde la casa. Yo voy a estar moviendo toda la parte técnica. Ustedes solamente van a salir a cuadro y presentar al predicador que le toque. Entonces la invitación está abierta, hermanos. Les hago la invitación a las hermanas. Yo sé que este grupo está conformado del 90% de nuestra audiencia son de mujeres que buscan ser unas verdaderas hijas de Dios, y yo las felicito por ese trabajo que están haciendo de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Pues las invito a que me ayuden a hacer este trabajo, a presentarnos y a buscar, a impactar a muchas personas. Pues, hermanos, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro invitado de esta noche, nuestro hermano Suri Gutiérrez, ministro Suri Gutiérrez.
Es un hermano ya muy conocido por lo de este grupo, más bien nuestro hermano Suri es de casa. Nuestro hermano Suri está aquí siempre dispuesto a presentarnos la palabra de Dios. Y te agradezco mucho a mi hermano Suri por tu tiempo, por tu dedicación. El Señor yo sé que te paga. Tú eres muy bendecido también. ¿Y cómo estás, Suri? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos contentos, mi esposa y yo, y pues listos para servir en lo que podamos. Amén, hermanos. Qué noticias nos tienes de Shine? Sabemos que tú diriges o trabajas ahí en Shine. ¿Qué noticias nos tienes? Supimos de hermanos que se enfermaron. ¿Qué nos puedes decir? Porque hay muchos hermanos que han estado preguntando aquí en el grupo. Sí, pues aparentemente ahorita no está trabajando Shine, digo aparentemente porque pues no podemos salir a llevar ayuda a otros países, se canceló la misión que deberíamos haber tenido este julio pasado a Bogotá, Colombia, pero hemos sabido también de varios hermanos, parte de misioneros que nos han acompañado a estas misiones, que efectivamente han estado enfermos. Algunos no enfermos por el COVID, pero sí les ha impactado la crisis económica. Y pues Shine, pues también está trabajando en esa área para, pues para ayudarles en lo más que podamos. Entonces, ahorita puede decirse que estamos trabajando detrás de cámara, ¿no? Como siempre, pues ponemos todo en las redes para que vean lo que se hace, pero ahorita el trabajo ahorita es a los mismos misioneros ayudarles primero pues en lo espiritual con nuestras oraciones, con una palabra de aliento, pero también a medida de las posibilidades, pues darles una pequeña contribución económica. Y en eso estamos y estamos pensando el próximo año, pues de qué manera regresar, obviamente con medidas de seguridad, pues diferentes, ¿no? Ya como estamos volviendo ahorita a la normalidad, que pues ya estamos regresando a esa vida que nos espera y pues ver de qué manera regresar. Entonces, pues la gente sigue necesitando nuestra ayuda, sigue esperándonos. Y Shine, pues no nada más es el comité o los que vamos, sino Shine son toda la iglesia que nos ha ayudado desde hace más de 17 años que se fundó, y yo creo que pues lo seguirán haciendo. Solo que estamos esperando el momento adecuado, cuando Dios nos lo permita, para otra vez regresar al campo. Amén, amén. Pues vamos a estar orando por ese ministerio, por tu vida también, por tu trabajo que haces allá como pastor en la iglesia de Oakland. Y hermanos, este día íbamos a empezar con nuevos presentadores y nuestro hermano Neptalí, ministro Neptalí Ramos Galeana, iba a ser nuestro presentador de hoy, pero por fallas técnicas, ahorita se me salió de la transmisión, pero voy a ver si lo logro meter. Entonces, Ya estoy listo. ok, pues mi hermano Neptalí, vea lo que es la tecnología, hermanos. Yo estoy aquí en Los Ángeles, California. Mi hermano Suri Gutiérrez está en el norte de California, allá por el área de la Bahía, en San Francisco. Y mi hermano Neptalí está cerca de mi tierra, allá en Tecpan de Galeana, Guerrero. Y mi hermano Neptalí, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, Miguel, gracias a Dios. Estamos aquí ya preparados, listos. Gracias a Dios, estamos bien. ¿Qué te parece esta nueva modalidad de poder ocuparnos todos y poder ser partícipes de este medio tan importante que es llevar la comunicación y la palabra de Dios a diferentes lugares de la tierra? ¿Cómo ve la experiencia? Pues para mí realmente es una experiencia nueva porque la tecnología pues va muy avanzada, pero sí es muy importante que aprovechemos este medio para que la palabra de Dios siga llegando hasta lejanos lugares donde quizá físicamente no podemos estar, pero la gente puede escucharnos, puede oírnos y de esa manera pueden conocer a Jesucristo, que es lo más importante. Amén, amén, amén. Y nuestro hermano, para los que no lo conocen, yo creo que ya muchos lo conocen, pero los que no conocen, nuestro hermano Neptalí, él es ministro de la Iglesia de Dios en México, es ordenado de la Iglesia de Dios en México,
y él vive en el estado de Guerrero, en la Costa Grande, en el corazón de la Costa Grande de Guerrero. Él está allá trabajando también y es colaborador también aquí en el grupo. Entonces hoy lo invité para que él también pueda experimentar este trabajo que hacemos de llevar la palabra de Dios a los medios. Entonces, mi hermano Neftalí, no sé si tengas algo que decirles a los hermanos del grupo. Pues hermanos, me complace saber que escuchan la palabra y gracias Miguel que estás trabajando arduamente en este equipo que estamos haciendo. Y yo invito a todos aquellos que escuchan la palabra, que no solamente la escuchen, sino que podamos vivir la palabra, porque recordemos que Jesucristo se encarnó, no solamente habló, sino que vivió la palabra. Entonces, vivir la experiencia de servirle a Dios es algo muy importante, es algo muy interesante. Y pues yo invito a todos a que incluso compartan los temas. Mi hermano Zuli, que hoy me da gusto presentarte, Zuli, me da gusto que nos expongas la palabra y y pues debe ser muy edificante. Entonces, todos aquellos que quieran pueden oír, pueden compartir para quedarnos con ese pan espiritual, con ese maná espiritual que es la palabra de Dios. Pues como se decía ya hace un momento, mi hermano es parte del grupo Shine, hace 17 años están trabajando al servicio de la obra de Dios y han dado bastante frutos muy buenos. Entonces, todo eso es muy importante recalcarlo. El trabajo de mi hermano, al cual vamos a escuchar esta noche, primeramente Dios, y el tema, Suri, voy a permitirme avanzar con esto, si me permites. El tema es un tema muy bonito, muy interesante, porque habla del fariseo y el publicano. Y aquí yo enfatizo, el fariseo era muy religioso, era un hombre que llevaba al pie de la letra la religión y se sentía digno de reclamarle a Dios. Sin embargo, el publicano dice que hiriendo su pecho y no queriendo ver hacia el templo, decía a Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y Cristo realmente dijo, yo vine a los perdidos, a los pecadores, a esa gente que nadie quiere, a los que la Biblia le llaman pequeños, o sea, sin importancia. Cristo dijo, yo vine a esos. Y me da gusto, Zuri, que esta noche nos vayas a hablar de esa experiencia tan gratificante. Va a edificarnos mucho. Yo espero que Dios te bendiga y pues esa es mi presentación, la presentación que hago de tu ministerio, Zuri. Gracias, hermano. Bueno, mi hermano Neftalí, ya que estás hablando, ¿te parece si nos presentas delante de nuestro Dios, haces una oración para que el mensaje pueda caer en buena tierra esta noche? Claro que sí, vamos a orar para que la semilla del Señor, la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra, no caiga en pedregales, caiga en buena tierra. Vamos a orar con toda reverencia, inclinando el rostro. Invitamos a todos aquellos que están con nosotros también a que en la transmisión oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Señor, en esta hora vas a poner palabra en los labios de mi hermano Zuri. Yo te pido, Señor, que Él nos pueda hablar con esa claridad que viene de ti, para que podamos entender tu santa voluntad y así practicar el mensaje que hoy se nos será dado. Que podamos vivir la palabra, no solamente oírla. Señor, te ruego que bendigas a mi hermano Zuri y a toda su familia y a su ministerio. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, humildemente. Amén. 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 Pues hermanos, con ustedes, nuestro hermano ministro Zuri Gutiérrez, compartan la transmisión, esté atento, tome su libreta, haga sus apuntes y lo más importante, hermanos, aprendamos a obedecer a nuestro Dios. Pues Zuri, el tiempo es tuyo y que el Señor te bendiga. Gracias, hermanos. Es una bendición compartir con mis dos hermanos. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios, pero en esta nueva dinámica que están solicitando aquí nuestros hermanos en este grupo, Ministerios Edificándose en su Palabra, de compartir un poquito algunos testimonios. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio sirve de bendición para otras personas. No tanto como la palabra de Dios, que sin lugar a dudas es la que convierte el corazón y llega hasta nuestros corazones. Así. Pero no, el apóstol ¿Dónde veo Pablo, los mensajes? su testimonio
varias ocasiones, cuando él se convirtió, que iba a Damasco, y el suceso que ya sabemos, lo compartió varias veces. ¿Por qué? Porque eso impactó la vida de algunos creyentes e incluso algunos no creyentes. Entonces yo, para introducirme en este tema, también quiero compartir un testimonio que tengo ya de hace un poquito más de 10 años, una experiencia difícil, pero como dice la palabra de Dios, que Él convierte las cosas difíciles en una bendición. Y entonces quiero compartir este testimonio, pero también compartir la palabra de Dios. Entonces, este testimonio es acerca, hermanos, de cuando yo vine a este país. Vine con una visa de turista. Por razones de querer mejorar mi vida, mi calidad de vida, me quedé aquí, pero con esa visa de turista, pues yo tenía que salir a los 6 meses. Entonces, en una de esas ocasiones que yo salí, precisamente fui porque mi hermana, la más pequeña, se casó. Entonces fui con mi esposa, fuimos a México con toda la familia y estuvimos allí muy contentos. Cuando regresamos para entrar a este país, pues no sé, muchos se han de identificar conmigo, que cuando uno entra, pues hay un poquito de nervio cuando pasa migración, cuando pasa uno con visa o cuando pasa uno con residencia. Y algunos hermanos me han comentado que aún siendo ciudadanos todavía pasan con cierto temor. No sé si alguno de ustedes así le haya pasado. Pero cuando yo pasé, pues checaron mi visa, empezaron a ver mis salidas, las entradas, y entonces el de seguridad en el mostrador me dijo, como que veo aquí algo raro, y entonces me pasó a una segunda inspección, lo que se conoce como el cuartito, ¿verdad? No nomás es ahí cuando nos revisan, sino nos mandan a un cuarto, a una segunda inspección. Y cuando llegué a esa segunda inspección, empezaron a checar y vieron que pues yo radicaba mucho tiempo aquí y que solo salía cada 6 meses. Entonces me dijeron, se nos hace que usted está viviendo aquí en Estados Unidos. Y entonces, pues, ni hablar, ¿verdad? Como dicen por ahí, me cacharon. Y me dijeron, mire, no hay ningún problema, usted puede salir esta misma noche a su país, no está deportado, simplemente le negamos la entrada. En el aeropuerto no se considera que usted ya entró aquí al país, le tengo que quitar su visa, y usted, si quiere, puede tramitar otra mañana mismo. Pero pues mi esposa aquí, ella esperándome afuera con las maletas, y yo venía pues muy cambiadito, con mis zapatitos bien boleados porque venía de una boda. Entonces me quedé pensando y dije, no, pues yo creo que vamos a intentar arreglar nuestros documentos. Entonces, cuando le dije esto al de migración, me dijo, ¿cómo? No creo que puedas. Mira, vas a estar 1 mes en la cárcel. Te vas a ir deportado. Tu familia va a gastar mucho dinero en abogados y es pura pérdida. Yo te recomiendo que no lo hagas. Entonces yo dije, bueno, este señor me está queriendo espantar. Dije, no, yo me quiero quedar aquí, mi esposa es de aquí, y pues quiero empezar a arreglar mis documentos. Y así le hicimos, platiqué con mi esposa y dijimos, no, me quiero quedar. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esa noche, a unas horas más de la madrugada, llegó una camionetita con unos agentes del ICE, de migración de aquí de Estados Unidos. Me quitaron mis cosas, mi cartera, mis pertenencias, mi maleta de mano, lo pusieron en una bolsita y me esposaron. Y yo dije, wow, entonces sí iba en serio la cosa, ¿verdad? Como que ya me estaba arrepintiendo. Pero bueno, total. Y que me mandan a San José, ellos le llaman una agencia de ICE, pero realmente pues es una cárcel en donde hay, la mayoría son de migración y unos cuantos más que tienen delitos menores, ahí están. Entonces yo toda la noche me la pasé allí en el aeropuerto con los de migración, y luego en la madrugada para entrar allí a las celdas. Es un trámite muy largo, pero pues bueno, yo ya había dicho eso, entonces pues yo también quería arreglar mis documentos. Y entonces me pasaron de un cuartito a otro cuartito y que me sacaron sangre para ver si no tenía TB, tuberculosis y todo ese asunto. Total, que a las 8 de la mañana que me dan
mi ropa, un jazer, ¿verdad? Una como camisa, un pantalón color anaranjado. Y cuando lo vi dije, wow, ¿es verdad esto? Y dije, pues sí es real. Miré el color naranja y pues como que sí me iba, ¿verdad? Se me miraba bien, pero obviamente pues estaba yo aparte desvelado. Total, me cambié, mi ropa no sé dónde la llevaron y me llevan a una celda en donde están 54 personas. Así están las camas, las literas, todas formaditas, 54. Y entonces hay otro cuarto en medio, una sala muy grande, y luego está el comedor. En la sala hay una televisión y en el comedor hay un horno, dos hornos microondas, agua caliente, ¿verdad? Y lo más básico. Pero bueno, entonces yo llegué como a las 8 de la mañana desvelado y pues muy triste, no sabía ni lo que me esperaba. Algo curioso que cuando iba a entrar ya para la celda, el de seguridad me dijo, ¿tú qué eres? ¿Eres sureño o eres norteño? Pues yo no sabía ni qué en ese entonces, ¿verdad? No, no soy sureño ni soy norteño. Yo no sabía ni qué eres. No, a ver, dime qué eres y me empieza a checar. Ya después supe que me checaba si tenía yo tatuajes. Pero le dije, no, pues no soy sureño ni norteño. Me dijo, entonces eres paisa. Y yo, paisa, allá en México, paisa, les decimos a los de provincia, ¿verdad? Hasta me indigné, no, soy paisa. Sí, eres paisa, pásale. Y entonces ahí voy para adentro. Y bueno, pues ya entonces esa mañana como a las 8, miré las celdas, me dijeron cuál era mi cama y me acosté. Y cuando me acosté, pues me tapé con las cobijas y me quedé dormido todo el día hasta las 6 de la tarde que pasaban lista. Pero cuando empezaron a despertar a todos a las 6 de la tarde, entonces yo me desperté y miré todo, no lo creía, yo pensé que era un sueño y cuando veo, sí, estaba yo allí por migración en la cárcel y me tapé y me puse a llorar, creo que como nunca había llorado. Allí, ¿por qué? Porque cuando ese proceso en la noche yo estaba pues muy cambiadito y me pasaron a una celda para que yo esperara donde había ya unas personas que habían tomado, otros como drogados, y yo los miraba y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Yo no me sentía, pues nunca había estado en una situación así. Pero entonces todo eso que pasé, muy triste, muy lamentable, y cuando desperté vi que era una realidad y me puse a llorar. Ya después pasó, llegaron unos guardias, empezaron a pasar lista o a contarnos a todos. Y me acuerdo que se acercó un cubano se acercó y me dijo, oiga, joven, ¿va usted llegando? Y le digo, pues sí. Dice, miren, en ese rinconcito leemos la Biblia. Lo invitamos. Y yo dije, ay, pues bueno, gracias a Dios que aquí leen la Biblia. Pero me tapé con las cobijas otra vez y me quedé dormido porque estaba muy cansado, estaba muy desgastado, preocupado, mucho estrés. Total que hasta el otro día desperté y bueno, pues viendo a la gente, latinos, puros latinos, y entonces ya llegándose la tarde otra vez contaron y me invitaron al culto. Pues ya ahí desganado me fui a sentar con ellos, el hermano cubano predicó y ya empezamos a platicar. Le dije, pues yo también voy a una iglesia. En ese entonces yo no era ni pastor, ni tampoco trabajaba con el ministerio Shine, ni en Artios, ni nada, nada más era obrero de mi congregación. Pero le dije, pues yo también predico. Y me dijo, mañana tú predicas. Y le dije, perfecto. Y entonces me preparé todo ese día porque pues yo quería estar leyendo la Biblia, quería estar orando para olvidarme de la situación en la que estaba yo. Y entonces al otro día en la tarde prediqué y le gustó al hermano cubano que era el encargado de la pequeña misión. Y me dijo, hermano, pues ¿por qué no nos predica usted? Y dije, pues adelante. Y entonces empecé a predicar y se empezaron a acercar cada vez más hombres, pues eran puros hombres. Y entonces lo que yo hice fue que en algunas hojas que nos regalaban empecé a apuntar cantos. Y en un pedacito apuntaba un canto, como 5 cantos en cada hoja, hice como 10 hojas. Entonces las repartía. Y entonces cantábamos unos 2, 3 cantos, y luego les daba yo la predicación. Y al terminar orábamos todos juntos, ¿verdad? Nos agarrábamos de las manos y orábamos por las necesidades que hubiera.
Y ya al terminar, después de la oración, hacíamos dinámicas, porque pues yo en México, trabajando con los jóvenes, hacía muchas dinámicas, juegos, y entonces los ponía todos en círculo y todos risa, y total que desde las 6 a las 8 se nos olvidaba en dónde estábamos. ¿Por qué? Porque cantábamos, porque predicábamos, orábamos, y al final los juegos. Hasta los viejitos, unos cuantos que también nos había agarrado migración, llegaban y estaban allí con todos. Entonces el grupo poco a poquito empezó a crecer. Hay un encargado de las celdas que le llaman el trustee aquí, el confiable podría traducirse, es el encargado, ¿verdad? El que pone a todos en su lugar y él llegaba también con su Biblia. Y me daba risa porque ya cuando pasaban lista se iba el policía y el mismo trustee, el encargado, se paraba en medio y decía, a ver, compañeros, ya se va a leer la palabra del jefe, acérquense. Y se empezaban a acercar. Recuerdo muy bien a 3 personas, un señor y 2 jóvenes que por ahí se paraban en la otra esquina a jugar baraja. Y muy mal hablados, gritando mientras nosotros teníamos el culto. Y entonces como que no respetaban. Pero al día siguiente, pues los fui a visitar, los saludé, me acuerdo el nombre de uno era Rudy, y el otro señor le decían el viejón, no me acuerdo de su nombre, Raúl creo. Total que los visité y les dije, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Y me vieron así como medios desconfiadones. Bien, bien, hermano, porque me decían hermano. Y miren, les dije, al rato vamos a tener servicio, como ya saben, y vamos a orar por las mujeres. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros, pero allá afuera están nuestras mamás, nuestras esposas, nuestras hijas. Y si nosotros nos sentimos mal acá adentro, imagínense ellas sin poder hacer nada. Entonces mañana va a ser una oración especial para las mujeres. Entonces los invitamos y empecé a invitar a más. Entonces a ese día en la tarde, no, pues se juntaron más. Y empezábamos, gracias a Dios, a predicar y ese grupo creció. La celda es de 54 y habíamos 52 haciendo los cultos. Era un círculo muy grande. Solamente 2 no iban porque pues eran muy, muy católicos según ellos. Y había misas los domingos, entonces ellos esperaban al padre. Pero la mayoría llegaba. Y algunos se iban, pero llegaban otros. Recuerdo a un jovencito de 18 años, muy, muy joven, delgadito, no sabía leer ni escribir, venía de provincia, acababa de llegar a Estados Unidos, pero no tenía trabajo, entonces su tía le dijo, pues vete a parar a la Home Depot, ¿no? Ustedes saben que allí en esa tienda la gente se para y se los llevan y les dan trabajo. Y entonces llegaron los policías y le preguntaron su nombre, dio su nombre y tu fecha de nacimiento, y no sabía. A ver, dinos. Entonces, al no saberla, creyeron ellos que estaba ocultando su identidad y entonces lo llevaron detenido. Ese momento que se lo llevaron detenido, pasó migración y se lo llevó para deportarlo. Entonces estaba llorando, estaba desconsolado ese jovencito. Estuvo con nosotros como unos 2 semanas. Yo estuve allí encerrado, hasta parece como que profético, pero estuve 40 días y 40 noches ahí adentro. Bueno, a este jovencito le empezamos a enseñar a leer y a escribir, ¿verdad? Con un Nuevo Testamento chiquito que le regalamos, porque ahí nos daban Biblias y, bueno, las que habían, pedíamos. Otro señor, recuerdo muy bien otro señor que no paraba de llorar. Este señor estaba allí porque le había puesto una cachetada a su esposa, entonces su esposa le marcó al 911, vino la policía y se lo llevó, iba a estar ahí unos días, pero pues también él estaba muy preocupado. Y no se me despegaba porque después del culto yo iba por un lado con unos muchachos o iba con otro y allí iba a un lado, hasta se me hizo un poquito raro, ¿verdad? Porque dije, bueno, está bien que estoy medio simpaticón, pero se me acercaba mucho. Entonces este señor después me dijo, no piense mal de mí. Yo me siento muy mal, pero al estar con usted, al platicar, al ver cómo convive con los demás, como que algo me calma. Bueno, entonces le dimos permiso de que nos acompañara. Bueno, muchas cositas que vi ahí. Y lo que yo puedo decirles, hermanos, es que aún en esas circunstancias, si gracias a Dios yo pude estar en paz y tranquilo, fue porque estuve alimentándome con la palabra de Dios y predicando por todos esos días. Se juntaban y me pedían algunos temas y yo se los daba. Y todavía recuerdo que ya para cuando me dijeron que yo iba a salir, porque mi esposa ya había pues contratado a un abogado y gracias a Dios estaba
arreglando todo, pues yo les dije, ¿verdad? Ya para terminar, les dije, hermanos, aquí el menos importante es quien predica. Aquí el más importante es Jesucristo, porque aunque el hermano Suri se vaya, el hermano cubano se vaya, aquí va a haber más que el Señor va a usar para compartir la palabra, y por eso quiero que todos se preparen. Y entonces ya cuando yo ya sabía que era mi última noche con ellos, pues también me sentía mal porque había hecho una amistad. Algunos me decían pastor y pues en ese entonces yo ni nada de que ver con eso. Entonces, pastor, una vez llegó uno a acusar a otro. Le dice, pastor, venga, mire, este se quedó dormido y no fue al culto ayer. Y el otro disculpándose, no, hermano, mire que yo estoy bien cansado. Y bueno, total. Puedo darle gracias a Dios que una situación muy triste y muy lamentable, porque mi esposa sufrió mucho en ese mes, pasado de un mes, bajó mucho de peso. Yo también, creo que ahí fue donde me ayudó un poco. Pero en esa situación tan triste, Dios la convirtió para bendición, porque muchos escucharon la palabra. Y tengo contacto con 2 personas desde esos años. No sé qué pasó con los demás, pero Dios lo sabe. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolos regó y otros más trabajan, pero Dios da el crecimiento. Así que no es nada el que siembra, el que riega, sino Dios que hace todas las cosas posibles. Entonces, pues este testimonio es muy largo, aquí lo voy a cortar. ¿Por qué? Porque tengo que predicar la palabra de Dios, que es lo más importante, pero quiero hablar acerca de eso, hermanos, que a veces las cosas que nosotros hacemos en el ministerio, sea donde sea, a veces nos hacen que despeguemos los pies del piso y que nos creamos a veces más que los otros. Y precisamente para ello el Señor Jesús nos dejó muchas parábolas y enseñanzas. Ahorita vamos a estudiar una parábola y es la parábola del fariseo y el publicano. Publicano, no piensen que el republicano, aunque estamos en época de votaciones, pero no vamos a hablar de política. Vamos a hablar del fariseo y del publicano. Ya nuestro hermano Neftalí oró y quiero invitarlos que por favor abran conmigo su Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 18. Son 6 versos que vamos a leer y está en Lucas capítulo 18, vamos a leer del 9 al 14 y vamos a estudiarlo, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios para ver qué hacer en esos casos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros, la mayoría, si no es que todos, en ocasiones hemos tenido ese sentimiento como humanos. Dice la palabra de Dios así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que miró allí, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, el publicano regresó justificado antes que el fariseo. Y luego termina diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué parábola tan bonita nos dejó el Señor Jesús para cuando nosotros, hermanos, nos sintamos más que los demás?
Y siempre ha habido esta clase de personas, hermanos. Siempre, siempre en todas las iglesias, en todas las épocas, ha habido esta clase de personas que se creen más que los demás, que se creen mejores que el resto de la iglesia. Y yo diría, ¿en dónde he visto a estas personas? ¿En dónde? Pues muy probablemente en el espejo. O ustedes también en su espejo. ¿Verdad? Jesús dejó varias epístolas, varias parábolas que hablan de eso. El trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo, lo bueno, y la cizaña. También habló del hijo pródigo, el hermano menor muy pecador y el hermano mayor muy bueno. Vamos a ver, al final vamos a concluir tomando un pequeño texto de allí. Pero ese sentimiento que a veces nos hace sentirnos o nos hace creer que somos más importantes, más valiosos, más inteligentes que los demás. Y qué curioso, hermanos, porque cuando hablamos del trigo y la cizaña, obviamente el trigo son los buenos y la cizaña los malos. ¿Qué pensamos? ¿En qué grupo nos consideramos nosotros? Pensamos que somos el trigo, ¿verdad? Y volteamos a ellos son, la hermana es la cizaña, aquel hermano, yo no, yo soy el bueno. Cuando se habla de las ovejas y de los cabritos, decimos, bueno, yo soy de las ovejas, yo soy de los que van a estar a la derecha y no a la izquierda. Pero hermanos, vamos a ver hoy, la palabra de Dios nos va a revelar que en ocasiones estamos en la cizaña, con los cabritos, con los malos, y a veces también con los buenos, con el trigo, pero en la mayoría de veces somos lo contrario. Y lo vamos a ver ahorita, hermanos, lo vamos a ver. ¿Por qué? Miren, esa parábola está muy bonita porque el Señor Jesús habla, ¿verdad? Que las iglesias, todas las iglesias, todas, la iglesia de Oakland en donde yo estoy, las iglesias de alrededor, las de México, las de todo el mundo, se componen por hermanos que son trigo y hermanos que son cizaña. No se sabe quién es, porque se parece mucho la cizaña al trigo, ¿verdad? Tiene la espiga muy parecida. Al final, cuando ya brota una espiga más grande, se diferencia y se puede ver que la cizaña está hueca, está vana, y el trigo es más pesadito porque tiene el grano. Entonces, en esa parábola le dijeron los apóstoles al Señor, ¿cortamos la cizaña? Y dijo, no, déjenlos, que crezcan juntos. Al final se verá quién es el trigo y quién es la cizaña. Y entonces vamos a ver estos versos, hermanos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿quiénes son esos? Bueno, esa gente que confía en sus obras, en lo que hacen, en sus grandes proezas, hechos, dádivas, los que confían en sus dones. Ay, porque es que yo canto bien bonito, soy más importante que aquel que no canta, ni desentonado. Yo que toco la guitarra muy bien, el piano, entonces confío en mis dones y creo ser más por el don que Dios mismo me dio. Algunos nos creemos más por nuestro conocimiento. Claro, pues yo estudié, yo tengo mi carrera, yo tengo mi profesión, conozco todo en mi trabajo y no se diga en el ambiente espiritual, pues tengo mi licenciatura y invítenme a predicar donde haya mucha gente, no donde haya unos poquitos. A veces pasa eso. A veces los que tenemos un grande ministerio, ¿verdad? Y es que este ministerio es muy bueno, entonces a veces eso, cuando no hay humildad y cuando no está esa relación con el Señor, nos hace como ellos. ¿Por qué? Porque hay que ver que en el auditorio del Señor Jesús, a quienes les estaba diciendo esta parábola, habían fariseos, también esenios, escribas, doctores de la ley, saduceos, gente muy estudiada, y el pueblo, los pecadores, los que no tenían estudio. Entonces, cuando ve eso, él les da esa parábola. Y entonces, esta gente creía más en eso, en sus ministerios, en sus nombramientos. A mí no me tienen que presentar como el hermano tal, no, yo soy el pastor, yo soy el siervo, el ungido del Señor, el ministro. Y me ha tocado ver, hermanos, que algunos quieren que se les nombre así,
confían más en ellos mismos, dice aquí el Señor Jesús. Miren, cuando me tocó ir la primera vez a un concilio aquí en Estados Unidos, pude ir allá en México, pero aquí en Estados Unidos cuando llegué, nos dan nuestro gafet, ¿verdad? Con nuestro nombre, creo también la foto, pero bueno. Y aquí tenemos diferentes nombramientos. El más alto es el ministro con credencial. Después está el ministro con licencia. Después está el pastor con licencia. Luego el pastor laico, el pastor que pues quizás no estudió y dicen, pero no tenemos pastores, ¿a quién ponemos? Pues aunque sea pongan al hermano Suri, pues ya, pues pónganlo. Entonces el pastor laico. Y entonces, y también van algunos que no tienen ningún nombramiento, pero son, observadores nada más, van como observadores. Y entonces en mi primer concilio me tocó ir como observador. Y pues con mi cafeta, hasta con diferente color. Y entonces cuando uno va y saludaba a los hermanos, ya tiene varios años de esto, los hermanos no lo conocen, los saludan a uno, pero luego voltean a ver el gafet, a ver con quién estoy hablando. Ni pastor es observador, hasta como que no le hacen mucho caso. Tristemente me tocó ver eso. Y entonces a gente que confiaba en sí mismo, pero no nada más era esa característica, dice, y menospreciaban a los otros, es decir, que creen en sus obras, en sus hechos, en sus ministerios, en sus dones, pero no solo queda allí, sino que aparte menospreciaban a otros. Y menospreciar es darles menor precio que uno, es quitarles el precio. No valen lo mismo que yo valgo más, ellos valen menos. Y para entender esto vamos a explicarlo un poquito en el ambiente material, ¿no? El Señor Jesús dijo, si no me entienden las cosas materiales, ¿cómo van a entender las espirituales? El Señor Jesús dijo esto, y bueno, vamos a explicar un poquito. Cuando alguien menosprecia en lo físico, en lo social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, este no es de mi nivel social, este es un nivel más bajo. Y entonces ya me creo yo la popis, ¿no? De alcurnia. ¿Por qué? Porque mi familia es el apellido muchas veces. No se diga en nuestro medio, hermanos, aquí en Estados Unidos, y a lo mejor en otros lados también, el estatus migratorio. Recuerdo una frase por allí, ey, yo soy ciudadana americana, así es de que a mí trátenme diferente. No sé si haya hermanos así en su congregación, en donde el estatus migratorio los hace sentir más y ver a los demás para abajo. O el estatus académico, porque como yo estudié y estos no estudiaron, mi comentario, mis argumentos, mis predicaciones obviamente son mucho mejor que los de los demás. Entonces también en lo económico, ¿verdad? Los que tienen más dinero es triste, pero en este ambiente, en esta parábola, el Señor está diciendo que menospreciaban a otros espiritualmente y moralmente. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Nosotros somos fariseos, nosotros somos santos, nosotros somos preparados, ¿verdad? Estos nos pecan, ni van a la iglesia. Es más, ahorita en lo que estamos viendo, ni se conectan. ¿Ustedes creen que Dios los va a escuchar? Ni se conectan porque andan en otras cosas. No es malo conectarse. Lo malo es que te conectas y que menosprecias a los que no se conectan al culto. Los que no estudian la escuela, ¿verdad? Y podemos sacar muchas cosas para menospreciar a nuestros mismos hermanos. Y entonces, esta clase de personas que el Señor Jesús los conocía, los miró, entonces dijo también esta parábola. Y entonces aquí viene lo bonito, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Bueno, vamos a ver quiénes eran. ¿Por qué menciona el Señor estos específicos personajes? El primero era el fariseo. El fariseo, hermanos, ustedes podrán recordar que no estaban los fariseos en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús llega en el Nuevo Testamento y ya aparecen. ¿Cuándo aparecieron? Miren, en nuestra Biblia, para separar el Antiguo del Nuevo Testamento, únicamente lo separa una hoja que tenemos siempre aquí. Antiguo Testamento termina
una hoja y comienza el Nuevo Testamento. Pero en la realidad hubo 400 años, se le llama el periodo intertestamentario, 400 años en donde el Señor guardó silencio, no hubo profetas, no se escribió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tenía unos planes. Ahí fue cuando llegaron a conquistar a Israel, ¿verdad? Los griegos con Alejandro el Grande y todo lo que pasó, que sacrificaron pues cerdos en el lugar santo, y esa familia de macabeos, de los macabeos que defendió y bueno, los corrió, y ahí se instituyó el día de la dedicación, que el Señor Jesús guardó también. En esa época, después cuando los macabeos restablecen el culto en el templo, entonces los sacerdotes dicen, pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Somos de la tribu de Aarón, descendencia de Aarón, y nosotros nos corresponde. ¿Y qué dijeron los macabeos? Nosotros luchamos, perdimos nuestras familias y nos costó mucho para que ustedes vengan. No. Entonces crean a los saduceos y corren a los verdaderos sacerdotes. Algunos creen que esos que corrieron fueron los esenios que se asentaron allá en el desierto. Pero bueno, en esa época surgen los fariseos como protectores de la ley, como protectores de la verdad. Y entonces cuando el Señor Jesús llega o aparece en el Nuevo Testamento, ya estaban los fariseos. ¿Quiénes eran? La misma palabra fariseo es separado. Es un estudioso, alguien celoso, alguien irreprochable, muy, muy religioso, admirado por todo el pueblo. Es más, si iba pasando por allí un fariseo, maestro, y pasaba ahí una mamá con su hijo, lo volteaba a ver y le decía, mira, mi hijo, tú de grande debes de ser como ese fariseo estudioso. ¿Por qué? Porque el propósito original era bueno. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa a muchos de nosotros. Cuando empezamos a ser estudiosos, celosos, religiosos, nos empezamos a despegar del piso y a pensar que somos muy santos, que somos mejores. Y así le pasó a ellos, tanto que cuando el Señor Jesús llegó, estaban en una carnalidad que no lo reconocieron, al contrario, lo rechazaron, y conocemos la historia. Entonces, ese fariseo que confiaba en sus obras, que confiaba en la meritocracia y no en la gracia, fue a orar. Entonces, por un lado, lo mejor de la sociedad. Pero también subió un publicano. ¿Quién era un publicano? Bueno, un publicano era un funcionario público, ¿verdad? Un trabajador público, un cobrador de impuestos. Aquí en Estados Unidos diríamos del IRS, ¿verdad? El que cobra los taxes. Pero este hombre no nada más era un funcionario público, sino era un ayudante de Roma, del imperio opresor, de ese que había venido a conquistar a nuestra tierra. Ellos trabajaban para él y oprimían a sus hermanos, a sus propios hermanos judíos lo oprimían. Y yo estaba buscando un ejemplo, y aquí en Estados Unidos, hermanos, tenemos un ejemplo muy adecuado para ello. Yo no sé si les ha tocado a los que han cruzado la frontera o en migración, que hay un tipo de personas que son muy racistas y son hispanos y son latinos, que llegaron a este país, no sé si de chicos, no sé a qué edad, con obviamente sus rasgos hispanos, pero se convierten en residentes, se convierten en ciudadanos, trabajan para migración y ahora no quieren dejarlos pasar, hasta son más rudos, hasta discriminan. Algo así eran los publicanos, porque cobraban los impuestos, a veces extorsionaban, se quedaban con un dinero. Acuérdense de la historia de Zaqueo, cuando conoce a Cristo, dice, si en algo ofendido lo pagaré. Y entonces, reconociendo que en ese puesto era muy fácil caer ante esa situación. Entonces, un publicano era de lo peor en los tiempos de Jesús. De hecho, el mismo Señor Jesús lo compara como el peor pecado de las mujeres también. Las prostitutas, las que vendían su cuerpo, y los publicanos, siempre van esos dos adjetivos de la mano, los publicanos y las prostitutas. De hecho, el Señor Jesús les dijo en una ocasión
Les aseguro que por delante de ustedes van entrando al reino las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué? Porque se arrepentían. Entonces, ¿quiénes subieron a orar? Lo mejor de la sociedad, entre comillas, los fariseos, y lo peor de la sociedad, los publicanos. Un publicano subió a orar. Hoy en día sería un narcotraficante, un secuestrador, un asesino, un adúltero, esos que no podemos ni ver nosotros. Entonces, esas dos personas, dos extremos, el más santo, el más pecador, Jesús los usa como modelo para decirles que subieron a orar. La pregunta sería, ¿a quién escucharía el Señor de esos dos? Bueno, vamos a seguir. Verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y son ladrones, injustos, adúlteros, y voltea y dice, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces al día, a la semana, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Imagínense, en estas palabras vamos a ver cómo se miraba a sí mismo. En primer lugar, estaba en pie, no tenía por qué humillarse. ¿Por qué? Porque él se sentía digno por todo lo que hacía para Dios. ¿Por qué? Ayunaba, diezmaba, incluso podríamos decir visitaba. Hoy en día predicaba, cantaba, se conectaba a los cultos virtuales, iba a los cultos de oración, que son a los que menos queremos ir. Entonces, él por eso ni necesitaba postrarse, él estaba de pie, de frente, exigiendo la bendición de Dios porque se la merecía, porque a lo mejor decía, pues si yo he cometido pecados, pues son pecados pequeñitos, no son pecadotes como los que otros cometen, los míos son chiquitos. Pero miren qué curioso, el Señor Jesús dice, oraba consigo mismo, no oraba para con Dios. No oraba o no traía adoración a Dios a su templo, oraba consigo mismo porque su oración no pasaba del techo. Eran palabras huecas, palabras vanas. No venía a exaltar la gloria de Dios, venía a exaltarse él mismo, a mostrar sus obras, sus hechos. ¿Por qué? Porque no era malo. Él decía que él era un bueno, era un diezmador, ayunaba. Se supone que nosotros vamos al templo a alabar a Dios. Él no. Él iba al templo a adorarse a sí mismo, a exaltarse él, no exaltar a Dios. Y aquí yo puedo poner un ejemplo. Imaginemos que es mi aniversario de bodas. Y entonces yo llego aquí con mi esposa, ¿verdad? Raquel, y le digo, ay, mi amor, felicidades por este aniversario, y le doy un abrazo bien fuerte y le digo, felicidades, te felicito porque hiciste la mejor elección de tu vida. Mira, te casaste con un hombre jovial, con un buen carácter, amable. No, hombre, te felicito. ¿Qué me va a decir ella? A ver. ¿Me estás felicitando a mí o te estás exaltando tú? Y precisamente era lo que estaba haciendo el fariseo. Se estaba exaltando él mismo. Y a veces vamos viendo que a veces nosotros podemos hacer eso. Pero no solo hizo eso este hombre. Dice que volteó y miró. En ese momento que él se estaba exaltando, miró al publicano, al peor de la sociedad, que era un ratero, un traidor, un inhumano, ¿verdad? Alejado de Dios, mezquino. Y yo, gracias Señor, que no soy ni como este publicano. Yo no. A veces, hermanos, nos pasa eso también a nosotros. Pues, ¿cómo? Yo soy el pastor, yo sí voy a la iglesia. Y cuando volteamos a ver a alguien más, decimos, ese hermano se divorció. Yo no, me creo mejor. Estoy bien delante de Dios. Mira, esa familia se cree mucho si su hijita salió embarazada. ¿Y entonces qué hacemos? Los menospreciamos. Y mira al otro, ese hermano sigue tomando y todavía viene aquí a poner su cara. Nah.
y empezamos a hablar de, mira los hijos de aquel que se van a las fiestas. Mira, estas hermanas les gusta mucho andar ahí platicando. Estos ni vienen a la iglesia, y empezamos a descalificar a todos. Y cuando empezamos a descalificar a todos, automáticamente nosotros nos empezamos a creer más y nos sentimos más santos. Ellos no, nosotros sí somos santos. Y es bien triste eso, porque aunque no queramos verlo, ya caímos en eso como el fariseo. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será que ahora las familias que tienen problemas con sus hijos, con sus hijas, ya no quieren decirle a la iglesia que ore por ellos? ¿Por qué? Porque si comete un error a alguien, una familia, ya, porque precisamente lejos estamos de apoyarlos, de orar por ellos, de abrazarlos, de tomar ese pasaje precioso de Gálatas 6:1 que dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, ¿qué? Vosotros que sois espirituales, restaurarlo, pero con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué con espíritu de mansedumbre? Dice, no sea que tú después también vengas a ser tentado o vengas a caer. Y a veces, hermanos, pasa eso también en nosotros, que menospreciamos a los demás. Mira, ellos ni boda tuvieron. ¿Por qué? Porque se casaron, y se casaron de una manera. Y entonces eso que hace, que yo que sí me casé bien, entre comillas, me crea más que los demás. Y nos la pasamos juzgando a todos, pensando que nosotros somos mejores. Y por eso el Señor Jesús les dice esta parábola en donde había esa clase de personas que se creían más. Pero también dice, ¿cómo oraba él? Dice, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo porque se sentía pecador, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Ya desde la forma en la que llegan ambos nos dice, uno de pie, hablándole al Señor de tú a tú. ¿Por qué? Porque según él sus obras, sus hechos lo respaldan, pero el otro de lejos, desde allá atrás se quedó postrado, no quería ni alzar su cabeza, sabía que nada lo podía justificar ante Dios. Dice que se daba golpes de pecho. Este acto, pues es practicado desde aquellos entonces, no solo por el judaísmo o el cristianismo en algunos lados, sino también en otras religiones. Simboliza dolor por su pecado, simboliza arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque se creía que de aquí del corazón salía todo lo malo. De hecho, el Señor Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y pues en la Biblia el corazón es la mente y los sentimientos y la voluntad, todo junto. Entonces ellos cuando hacían esto era de que realmente sentían que estaban mal y querían una reconciliación con Dios. Por eso este hombre así llegó. De hecho, esta frase hasta hoy en día se ha usado irónicamente, ¿verdad? Ahí sí dicen, se da muchos golpes de pecho. Pero en ese entonces el Señor Jesús lo explica como algo real. El peor de la sociedad llegaba humillado, llegaba pidiendo perdón. Cuando dice, sé propicio a mí, que soy pecador, primero está reconociendo que es un pecador. Está reconociendo que nada de lo que él haga o pueda hacer lo va a justificar. Está postrado y ese significado bíblicamente, propicio o propiciación, pues se refiere a apartar, que Dios aparte la ira que va a depositar sobre mí, pero ante un acto justo. La propiciación significa pagar por algo. Y para nosotros el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Por toda la humanidad. No solo los cubrió como antes era la propiciación, que nada más cubría los pecados, no, los perdonó, los borró la sangre de Cristo Jesús. Entonces vemos aquí al publicano que reconociendo su pecado, venía con una actitud de humildad, de arrepentimiento.
diciéndole, Señor, aparta tu ira de mí, perdóname, quita mi culpa. Me recuerda esa oración de David en el Salmo 51. He pecado contra ti, Señor, ¿verdad? Y empieza a decir, lávame y límpiame. ¿Por qué? Y empieza a decir allí, ¿por qué? Porque está arrepentido. Veamos las dos actitudes de estos dos personajes para orar al Señor. Uno amparado en sus hechos y el otro sabiendo que nada lo justificaba. En la parábola del hijo pródigo también había un hijo pecador y un hijo aparentemente bueno. Es muy similar a lo que estamos viendo ahorita. ¿Con qué actitud llegamos nosotros ante Dios? ¿Con nuestros dones, con nuestros hechos, con nuestros ministerios, con nuestros nombramientos? O aunque tengamos todo eso, como dijera el apóstol Pablo, cuando dice todo su currículum, todo lo que sufrió por Cristo, todo fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, y empieza, y al final dice, todo esto lo tengo por basura para seguir a Cristo, porque sé que ante Jesús esto no me sirve. Lo único que me sirve es el sacrificio perfecto de Jesús para ser salvo. Y si hago algo de bien, y si tengo un ministerio, es para el bien de los demás, pero nunca para creerme más que los demás. Y entonces aquí vamos a unir la parábola del hijo pródigo, nada más en la parte que eran dos hijos. Muchos sabemos del hijo menor, el malo, el pecador, el que se gastó el dinero, pero regresó arrepentido. Por otro lado, está el hijo mayor. El hijo mayor, el que no era pecador aparentemente. ¿Por qué? Porque en apariencia era espiritual, era el justo, era el moral, el respetuoso. Podemos decir nosotros ahora el religioso, el que va a la iglesia, el que canta, el que ora, el que diezma. Pero ¿saben qué? Eso nomás es en apariencia, porque por detrás, como el hijo mayor, odia a su hermano. Sí, al hermano menor. Porque en esta parábola vemos que ante todos está muy, nunca se ha ido de la casa, nunca ha hecho nada malo, pero yo me pregunto, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba el hermano mayor cuando el hijo fue creciendo y se desvió del camino? Cuando pide la herencia, ¿por qué no llega ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Mira, ¿qué estás haciendo? No, ven, yo te voy a ayudar, esto está mal. ¿Cómo estás pidiendo la herencia? ¿En dónde estaba ese hermano mayor cuando el hijo pródigo vendió todos los bienes? Los anduvo malbaratando. Eso no se hace en 1 o 2 días, varios días. ¿Y en dónde estaba él? Cuando su hermano se va, no lo detiene. Tampoco cuando su padre sufría. Aparentemente, entre comillas, amaba a su padre, pero no, porque no lo consoló cuando el padre sufría porque su hijo menor se iba. No estuvo a su lado allí cuando el papá se asomaba y llegó, ni cuenta se dio. Se realiza toda una boda, toda una fiesta y él afuera, fuera de casa, lejos con sus amigos. Ya hasta que la fiesta está avanzada, entonces llega, porque él estaba en sus cosas. Es decir, tiene envidia. ¿Por qué? Porque su papá perdonó a su hermano el pecador. Y como le tiene envidia, entonces lo descalifica. Mira, ese se fue, hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, y tú todavía lo recibes. Y entonces ahí estaría el fariseo mirando a ver a ese publicano, ni este pobre publicano. Y yo diría que a veces así somos nosotros cuando volteamos a ver a esa clase de hermanos que para nosotros cometieron pecados muy grandes. Y los nuestros no, los nuestros son chiquitos. Ignorando que ante el Señor no hay pecado chiquito ni grande. Todos son pecados. Y como son chiquitos, entonces los escondemos. Que no sepan, que no sepa lo que pasó aquí en mi familia. Cállense. Que se siga pensando que mi familia, los Gutiérrez, somos una familia intachable, a escondidas. Como el hermano mayor, como el fariseo.
Pero cuando vemos a otros, entonces empezamos a hablar de los defectos de los otros. Y también pasa en nosotros. Y déjenme decirles que creo que pasa en la mayoría de nosotros. Cuando vemos que los demás fallan, cuando vemos que los demás caen. Él reclama, ese hermano mayor reclama, mira, a mí no me has dado ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos, pero mira el otro. Y entonces esa envidia en contra de los hermanos pecadores a nuestros ojos hace que a veces no los aceptemos. El hermano, ese es un pecador que anda haciendo en ese ministerio. Mira el otro predicando, yo lo conozco bien. Y mira la hermana, líder de la femenil, pero si yo sé de dónde viene, y entonces entra una envidia, y qué tristeza que nos ponemos en el lugar del hermano mayor del hijo pródigo, y por esa envidia y por ese rencor, nos quedamos fuera de la fiesta, nos quedamos fuera del reino de Dios, como lo dice esta parábola. Nosotros seguimos empeñándonos que somos más que los demás. Yo debería de estar dirigiendo, yo debería estar al frente de ese ministerio, yo, porque tengo más conocimiento, porque yo no he pecado como ese pecador. Y qué bueno que Dios no piensa como nosotros, porque a veces a los pecadores, a los que cometieron algo y regresaron arrepentidos, son los que el Señor usa. Y a los santos, a los fariseos, a los hermanos mayores con una moralidad en apariencia buena, ¿dónde están? ¿Dónde están sus ministerios? ¿Por qué? Porque no han llegado como el Señor quiere que lleguemos, como ese publicano. Señor, nada de lo que he hecho ante ti vale nada más la sangre de Cristo. Perdóname que sigo siendo pecador. Y esta parábola termina con el verso 14 diciendo, os digo, dice el Señor Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Antes que el otro quiere decir que el otro puede que también regrese justificado. ¿Cuándo? Cuando cambie su actitud, cuando sea transparente, cuando vea que él no es más que los demás, que es igual. Es más, el apóstol Pablo dice, consideren a los demás como mayores a ustedes, porque en el reino de Cristo así es, el menor es el mayor. Y entonces termina diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, esta parábola o estas parábolas que mencionamos son muy bonitas y nos recuerdan a ser humildes y transparentes. ¿Por qué? Porque a veces, yo hermanos lo digo por experiencia, nos pasa eso, y a veces el trabajo aquí, el trabajo allá para Dios, a veces nos hace que tengamos menos comunicación con Él. Pero estamos allá sirviendo y en otro ministerio, y nos pasa a todos. Por eso yo les invito, hermanos, que cuando oremos, lleguemos con esa actitud, que cuando miremos a un hermano que falló, que su hijo o que su hija falló, como dijera el Señor Jesús, primero quítate tu viga en el ojo para poder ver bien. Porque hay muchos ejemplos en donde el Señor Jesús menciona eso. Somos buenos para ver todo lo de los demás y no lo nuestro. Yo les invito, hermanos, a que al igual que yo, oremos al Señor para no caer tanto en eso y que cada día el Señor nos limpie para que lo que hagamos, lo hagamos con un corazón limpio, viendo a todos como iguales o incluso mejores que nosotros. Cuando hagamos eso, el Señor nos va a usar cada día más como no tenemos una idea. Acompáñenme a orar, por favor, mis hermanos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos recuerda, Señor, los excesos que a veces tenemos. Nuestra carnalidad, nuestra humanidad a veces brota y por hacer algún ministerio, algún servicio, practicar algún don, nos hace sentirnos más que los demás. Y lo reconozco, Padre, porque yo he caído en eso.
Te pido en el nombre de Jesús que nos limpies, que esa comunión diaria que no se debe de romper nos permita, Señor, acercarnos a ti. Nos permita, Padre, ser transparentes y ver a nuestros hermanos como iguales a nosotros. Y que dejemos de confiar en nuestras obras, en lo que hacemos, Padre. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, pero ni eso los va a salvar porque confiaban en sus obras. Ayúdanos, Padre, a creer en tu gracia y aceptar a Jesús como nuestro todo y servirte de una manera más limpia, honesta. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, pidiéndote una bendición para todos nuestros hermanos que están oyendo esta reflexión y los que quizás la oirán después, para honra y gloria tuya en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Miguel. Gracias, mi estimado Suri, que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. En verdad que la palabra expuesta en esta noche sirva para recapacitarnos en lo que hemos estado haciendo mal. El Señor nos quiere hablar, el Señor nos habla día con día. Yo le doy gracias a nuestro Dios porque pone hombres como tú para hablarnos de la bendita palabra de nuestro Dios. Mi hermano Neftalí. Miguel. Te escucho. Sí, agradecemos a Dios por la palabra, que ha sido muy, muy interesante, muy reflexiva. La verdad, hace falta que nos digan así que no se trata tanto de ser religiosos, sino espirituales. Solamente quiero decir un texto más que Cristo le dice a la mujer samaritana: Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, porque los samaritanos adoraban en Jericín, en el monte, tenían ahí su lugar de adoración, y los judíos en Jerusalén. Y Jesús ni se fue con los samaritanos, ni se fue con los judíos. Él vino a establecer el reino de Dios. Las religiones, desafortunadamente, Miguel, nos han confundido mucho, pero yo creo que a pesar de eso, todos los que hoy somos religiosos podemos aspirar a algo más, y es ser espiritual, como mi hermano Zuli lo acaba de decir. El publicano lo que buscaba era la espiritualidad, y eso a Jesús le agradó. Sí. Amén. Gracias, Zuri. Que el Señor nos siga ministrando de esta manera, ¿no? Y que podamos ser más espirituales y podamos recapacitar en lo que hemos hecho mal. Pues muchas gracias, Suri, muchas gracias, mi hermano Neftalí. Hermanos del grupo, la invitación está abierta, al principio lo dije. Quien quiera formar parte, ayudarme en las direcciones, mándeme un mensaje de texto y podemos, que la próxima transmisión, el próximo programa, usted pueda salir a cuadro y presentar al predicador en turno. Pues muchas gracias. Quiero saludar a los hermanos que han estado conectados. Gracias, mis hermanos, por conectarse, por su tiempo. Mi hermano Rubén Fraustro, le mandamos un abrazo. Está aquí escuchando la predicación. Sabemos que mi hermano ha estado enfermo, pero aquí en el grupo hemos estado orando por él. Lamentamos su pérdida, hermano. Le mandamos un abrazo hasta allá, hasta Aguascalientes. Que el Señor me lo bendiga mucho. Nuestra hermana Margarita Jiménez García, nuestro hermano Alejandro Silva, que creo que el hermano es de Honduras, ya nos escucha. Nuestra hermana Betty Vázquez de Argueta, hermana Arodi Rojas, que el Señor te bendiga, Arodi. Elizabeth Reyes, Lucy Santa María, que nos ve allá hasta Perú, que el Señor la bendiga. A nuestro hermano, a Sara Pérez Huerta, a mi Álvarez, nuestra hermana Chelita Brito, que es mi tía y me está viendo allá en la Costa Grande, cerca de donde está Neftalí. Que Dios te bendiga, tía Chela, que el Señor te sea contigo, y un abrazo para todos los primos allá. Pati Rodríguez, Graciela Orduño, no sé si quieras saludar a algunos hermanos, Suri. Si los miras ahí.
Sí, aquí tenemos también a nuestra hermana Alba García, nuestra hermana Yasmín González, que la recordamos mucho, nuestro hermano Johan Mois, un compañero que colabora mucho con nosotros, con los jóvenes también, desde El Salvador, que el Señor lo bendiga. Nuestra hermana Isabel Escobar, también la estoy mirando aquí. Ana Ruth Bermejo, Amira Reynoso, nuestra hermana Margarita Jiménez, ¿verdad? También que el Señor la bendiga. A nuestro hermano José Mutul, que también nos está mirando, por ahí estaremos con él compartiendo. Ami Álvarez también está aquí. Y pues bueno, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos. Pues amén, hermanos. Nos vamos a retirar. Quisiera que Suri nos despidieras con palabras de oración y nos dieras la bendición pastoral. Y antes que nada, recordarles a los hermanos que el próximo miércoles tenemos transmisión a la misma hora, a las 7 de la noche, hora de California, del Pacífico, 9 de la noche, hora del centro de México, y 8 de la noche, hora de Centroamérica. Los esperamos. Nuestro hermano ministro David Rojas Aldaco estará transmitiendo próximo miércoles en el mismo horario. Pues gracias de antemano, mi estimado Neftalí. Te mando un abrazo, sabes que te aprecio. Que el Señor sea contigo. Gracias. Y un abrazo hasta tierras sureñas. Gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar. Que el Señor me los bendiga a todos y que tengan una noche tranquila. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos usas como instrumentos. A pesar de nuestras flaquezas, Señor, de nuestras incapacidades, tú nos sigues usando, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, por favor, que en esta noche tu bendición esté con todos, que esta palabra, Padre, quede guardada en nuestros corazones y también, Padre Santo, podamos ponerla en práctica. Pensar 2 veces antes de menospreciar a alguien, Señor. Ayúdanos, por favor. Y te pido, Señor, que envíes paz, tranquilidad y bendición a cada hogar que está ahorita conectado con nosotros, cada familia aquí representada, a los que nos escucharán en un futuro, pero sobre todo, Padre, a nuestros hermanos que están enfermos, que son muchos, Padre. Tengo el conocimiento de muchos hermanos enfermos por el COVID y también por otras enfermedades. Bendice, Señor, a los que han perdido un familiar por esta situación o por otras, que tu Santo Espíritu los abrace y los consuele, Señor. Te pido una bendición, por favor, para todos. Agradezco también que me ha tocado ver a muchos hermanos ya recuperados aquí en nuestra congregación. Nuestro hermano Rubén Frausto está mejor. Bendito sea tu nombre, Señor. Síguenos bendiciendo, Padre, que las situaciones difíciles que pasan en nuestra vida tengan, como dice tu palabra, que los que te amamos, Padre, ayuden para bien, tengan un efecto en nosotros para acercarnos más a ti, para ser más espirituales, para motivar y consolar a los demás, para expresar, Señor, que eres un Dios de amor y de misericordia, pero sobre todo para predicar el evangelio y decirles que no solo es esta vida, sino que después de esta vida hay una eternidad esperándonos. Señor, ayúdanos, por favor. Bendice a nuestro hermano Miguel como administrador y a todo el equipo que colabora, Señor, para que esta página sea de bendición para tus hijos. Gracias, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Amén. Así sea. Nos miramos Amén. en la próxima semana y pasa vos y gracias por todo, mis hermanos. A vos, paz. Un abrazo. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found.